Entonces Pilato le dijo, luego, ¿tú eres rey? Respondió Jesús, tú lo has dicho, yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad oye mi voz. Juan 18:37. Cuando Cristo fue llevado ante el tribunal de Pilato, su aspecto hizo una impresión favorable en él. Se sentía conmovido por este reo, ya que veía en su rostro rasgos de bondad y nobleza que nunca había visto antes. También había oído acerca de él y de los milagros extraordinarios que había hecho. Por esto resolvió exigir a los judíos que presentasen sus acusaciones contra el preso. ¿Quién es este hombre y por qué lo han traído? ¿Qué acusación presentan contra él? Los judíos quedaron desconcertados. Como sabían que no podían comprobar sus acusaciones contra Cristo, no deseaban un examen público. Respondieron que era un impostor llamado Jesús de Nazaret. Pilato volvió a preguntar, ¿qué acusación traen contra este hombre? Irritados, los sacerdotes dijeron, si este no fuera un malhechor, no te lo habríamos entregado. Esperaban hacer sentir a Pilato su importancia y así inducirlo a acceder a su petición sin muchos preliminares. Tenían urgencia para que su sentencia fuese ratificada porque sabían que el pueblo podía contar una historia muy diferente de la que ellos habían inventado. Consideraban a Pilato débil y vacilante, y además, en su estima, la vida de un preso era de poco valor y les era indiferente que fuese inocente o culpable. Por ello esperaban que Pilato impusiera la pena de muerte a Jesús sin darle audiencia. Pero había algo en el preso que impidió a Pilato hacer eso. No se atrevió a ello recordando los relatos de sus poderosos milagros y les dijo a los líderes judíos, si nuestro juicio es suficiente, ¿para qué traerme a mí el preso? Tomadlo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Entonces los sacerdotes se apresuraron a decirle que ya lo habían sentenciado, pero que debían tener la aprobación de Pilato para que fuese válida su condena. ¿Y cuál es la sentencia de ustedes? Preguntó Pilato. La muerte, contestaron, pero no nos es lícito dársela a nadie. Pilato no era ni justo ni concienzudo, pero se negó a conceder lo pedido y no quiso condenar a Jesús hasta tener una acusación formal contra él. Convencido de que un tenebroso complot había sido tramado contra un hombre inocente, se dirigió a Jesús con la pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Esta fue la primera vez que hizo esa pregunta, que está en Mateo 27:11. Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y su rostro se iluminó, como si un rayo de sol resplandeciese sobre él. Caifás y los suyos gritaron entonces que fuese sentenciado a muerte porque Jesús mismo había admitido su crimen. Pilato estaba confuso y dirigiéndose a Jesús le dijo, ¿no respondes algo? Mira de cuántas cosas te acusan.
pero Jesús permanecía en silencio. La segunda vez que Pilato repitió la pregunta fue en Juan 18:33 y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? En un lugar aparte. Pero Jesús, sabiendo que el Espíritu Santo contendía con Pilato, le dio la oportunidad de reconocer su convicción. ¿Dices esto de tú mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato comprendió que lo que Cristo le quería decir era que si era el deseo de recibir más luz de Cristo lo que motivaba su pregunta. Entonces se ofendió y no quiso reconocer la convicción que se apoderaba de él y respondió enojado, ¿soy yo judío? Tu gente y los pontífices te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Juan 18, 32 y 33. La áurea oportunidad de Pilato había pasado. Sin embargo, Jesús no lo dejó sin darle más luz y le dijo en el versículo 36, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Y entonces, por tercera vez, en Juan 8:37, Pilato vuelve a preguntar, luego, ¿tú eres rey? Y Jesús le respondió, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Después de esta introducción, vamos a ver el primer punto, ¿qué es la verdad? Juan 18, 33 al 38. Pilato deseaba saber cuál o qué es la verdad. En el Imperio Romano no se respetaba ni se sabía cuál era la verdad. Pero, acosado por la muchedumbre que clamaba, no se dio tiempo a sí mismo para escuchar a Jesús. Tenía delante de él al Verbo eterno, la luz y la verdad, el camino, la verdad y la vida. Su pregunta es especialmente pertinente hoy, porque nuestro mundo está repleto de verdades abandonadas o desamparadas. Las tinieblas de la falsedad y la confusión abundan por doquier. Hoy se ha vuelto normal y aceptable eludir las verdades, tergiversándolas y empleando un doble discurso. Esta degradación de la verdad ocurre tan a menudo que la gente se ve impelida a hacerse la misma pregunta que Pilato. ¿Qué es la verdad? Cuando seguimos los pasos de Jesús, Él nos ayuda a convertirnos en voceros de la verdad. Jesús no solo dice la verdad, sino que Él es la verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dio testimonio de la verdad y nosotros también debemos dar testimonio de la verdad para sacar a otros de la oscuridad del mal y llevarlos a la luz brillante de la verdad de Cristo. Que hagamos saber a los demás que la verdad se encuentra aún en Cristo y en sus seguidores. El segundo punto que vamos a ver es, he aquí el hombre. Juan 18, 38 a 19, 5. Después de haber declarado que él no hallaba ningún delito en Jesús, Pilato ordenó que Jesús fuera azotado. Irónicamente, Pilato procuraba despertar
de ser posible, la compasión de la turba sedienta de sangre. Allí mostró su debilidad. Quería sacrificar la justicia y los buenos principios para transigir con la turba. Si Pilato se hubiera mantenido firme, negándose a condenar a un hombre que consideraba inocente, habría roto la cadena fatal que iba a retenerlo toda su vida en el remordimiento y la culpabilidad. La turba se valió de su indecisión y clamó aún más enérgicamente por la vida del preso. Si se hubiera puesto firme, Cristo habría muerto, pero la culpabilidad no habría recaído sobre Pilato. Pero Pilato había violado poco a poco su conciencia y ahora se hallaba impotente en las manos de los sacerdotes y príncipes. Al verse desesperado, recordó la costumbre de origen pagano de liberar a algún preso que el pueblo eligiese en ocasión de una fiesta nacional como era la Pascua, para poder liberar a Jesús. Entonces dio la orden que se presentara a Jesús delante de la multitud después de ser cruelmente azotado y escarnecido por la soldadesca. Cuando Cristo avanzó con su manto escarlata raído, coronado de espinas, sangrante y pálido, aún así tenía un porte real. Pilato lo presentó con las palabras: «He aquí al hombre». Pilato pretendía despertar así la compasión de la multitud y sin saberlo pronunció una gran verdad. Aquel que estaba ante él, el Verbo eterno, se había hecho hombre. Ciertamente era el Hijo del Hombre, pero también era el Hijo de Dios. Cuando le vieron como una multitud sedienta de sangre, los principales alguaciles y sacerdotes gritaron: «¡Crucifícale, crucifícale!». Pilato, exasperado y con airado sarcasmo, les dijo entonces: «Si demandáis la crucifixión, entonces vosotros debéis ejecutar la sentencia. Yo no encuentro pecado en él». Con estas palabras, Pilato no estaba entregando el asunto al Sanedrín, porque la crucifixión era una forma de pena capital romana. Si los judíos hubieran aplicado la pena máxima, según su legislatura, hubiera sido por lapidación o apedreamiento. Por tercera vez, Pilato repite que él no halla delito alguno en Jesús. Pero la respuesta de los sacerdotes dejó aún más intimidado a Pilato, y fue: «Según nuestra ley, según la ley judía, debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios». O sea, según ellos, era culpable de blasfemia. Y según Levítico 24:16, el blasfemo debía ser muerto por apedreamiento. Pronto, Pilato se llenó de malos presentimientos y tuvo miedo. Y le dijo a Jesús en una parte: «¿De dónde eres tú?». El temor ante la posibilidad de que él fuera un ser sobrenatural, de que esa noble persona que estaba ante él pudiera ser divino. Cristo no le dio respuesta. Pilato había tenido su oportunidad de aprender la verdad y ahora
Ya las explicaciones no servirían de nada. Pilato se irritó ante lo que interpretó como un desacato ante su autoridad de juez. ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y autoridad para soltarte? Pero Jesús palmariamente le dijo: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dado de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, es decir, Caifás, el sumo sacerdote judío, mayor pecado tiene. Juan 10, 10 y 11. Ni Pilato ni Caifás serían considerados inocentes ante Dios. Ante estas vacilaciones de Pilato y deseos de soltarle, los líderes judíos encontraron un argumento muy eficaz para forzar a Pilato a tomar la decisión de crucificarle. Le dijeron: si lo sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Si el emperador llegara a saber que Pilato había procurado amparar a un pretendiente al título de rey, iba a peligrar su propia posición como gobernante. En esta amenaza colmada de hipocresía se observa la duplicidad de los líderes judíos. Entre todos los pueblos dominados por el Imperio Romano, ninguno era un enemigo más enconado del yugo romano que los judíos. Sin embargo, aquí fingieron estar celosos por el honor del César, a quien tanto despreciaban. Así fue que cuando Pilato presentó a Cristo como vuestro rey, un aguijonazo irónico contra los judíos, la respuesta multitudinaria fue: no tenemos más rey que a César. Y eligieron entonces a Barrabás para que fuera indultado, el cual era un delincuente y asesino, y que Cristo fuese crucificado, quien en realidad no tenía ningún pecado. Con esta decisión, los judíos se apartaron de la relación de pacto con Dios y no fueron más su pueblo escogido. En realidad, Jesús no fue entregado a los judíos, sino a las autoridades romanas encargadas de cumplir la sentencia de la crucifixión. Tercer punto: consumado es. En primer lugar, vamos a considerar una pregunta muy oportuna. ¿Por qué Jesús tuvo que morir de una manera tan cruel? ¿Por qué la crucifixión? ¿No podría haber una muerte más rápida y menos dolorosa? Vamos a considerar algunos detalles con respecto a la crucifixión como forma de aplicar la pena capital. Aunque cruel, este castigo no era inusual. La crucifixión había sido una práctica de larga tradición antes de Jesús y continuó siéndolo después de él. Aunque los romanos no originaron esta forma de impartir justicia, ya que los persas, los macedonios, los cartagineses y otros pueblos ya lo habían estado haciendo, pero los romanos le dieron su propio giro cultural. Se consideraba la peor manera de morir, algo reservado sobre todo para los parias de la sociedad. Por ejemplo, los esclavos, los piratas, los insurgentes políticos y los traidores.
Uno de los primeros informes de crucifixiones masivas ocurrió después de la Tercera Guerra Servil, en el año 73 al 71 antes de Cristo. La famosa revuelta de esclavos contra Roma, dirigida por Espartaco, que terminó en la derrota de los esclavos, pero solo después de algunas victorias impresionantes contra sus amos. Los 6.000 sobrevivientes fueron crucificados en masa a lo largo de la Vía Apia, una carretera importante entre Roma y la ciudad portuaria de Brindisi. También durante el asedio de Jerusalén por Roma en la guerra judeo-romana en el año 70 después de Cristo, Tito ordenó que se crucificaran 500 judíos por día. Eran azotados, sometidos a todo tipo de torturas antes de morir y crucificados frente a la muralla de la ciudad. Una de las razones para hacer esto era que procuraba que los rebeldes, al ver estas monstruosidades, se rendirían por temor a ser sometidos al mismo tormento en el caso que no se entregaran. El relato de Jesús en la cruz después de la flagelación, Marcos 5:15, la golpiza, Mateo 27:30, la crucifixión, Lucas 23:33, y el cartel sobre su cabeza que declaraba en 3 idiomas, hebreo, griego y latín, que era el rey de los judíos. Según Juan 19:19, representan con precisión las ejecuciones romanas. Por lo tanto, la muerte en el siglo I después de Cristo era de un campesino judío de Galilea en una cruz romana en la provincia de Judea bajo el reinado de Poncio Pilato no habría sido nada extraordinaria, excepto por un pequeño detalle: la identidad de ese campesino galileo, Jesús de Nazaret, el que creó el mundo, aquel por medio de quien todas las cosas fueron hechas. ¿Fue crucificado Dios en una cruz? Por más ordinaria que fuera la crucifixión en la Judea romana, la crucifixión de Jesús no fue ordinaria. La naturaleza inanimada misma se vio afectada por tal barbarismo. Al mediodía de ese día en que Cristo fue crucificado, la tierra se llenó de oscuridad que duró hasta las 3 de la tarde. Fue una oscuridad completamente sobrenatural. No se debía a un eclipse ni a ninguna otra causa de la naturaleza. Mateo 27:45. Y no solo esto, la cortina del santuario, el velo, que era de una tela muy pesada y con muchos bordados, algo muy caro y extraordinario, que estaba en el templo separando el lugar santo del Santísimo para que nadie pudiera contemplarlo, porque allí era donde se revelaba Jehová. Ese velo se rasgó espontáneamente en dos de arriba abajo. La tierra tembló en un terremoto, las rocas se partieron en dos y las tumbas de muchos se abrieron. Los cuerpos de muchos hombres y mujeres justos que ocupaban esas tumbas que se abrieron
resucitaron luego de la resurrección de Jesús y salieron del cementerio, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a mucha gente testificando acerca de la santidad y del origen verdadero de Jesús. Mateo 27, 51 al 53. No es de extrañar entonces que el centurión romano, el jefe de los guardias, gritara: "Este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios". Mateo 27, 54. Pero responder a la pregunta de por qué Jesús tuvo que padecer una muerte tan cruel, la respuesta es indudablemente por causa de Satanás. El tentador había acudido en el Getsemaní a la última y terrible batalla. Para él todo estaba en juego. Si fracasaba aquí, perdía su esperanza de dominio. Los reinos de este mundo llegarían a ser para él ya realmente perdidos, serían de Cristo. Él mismo sería derribado. Pero si podía vencer a Cristo, la tierra llegaría a ser el reino de Satanás y la familia humana estaría para siempre en su poder. Cristo quedaría separado de Dios y esa separación sería eterna. Quedaría identificado con el reino de Satanás y nunca más sería uno con Dios. Por eso Satanás decidió torturarlo con la ingratitud de sus propios discípulos, que no entendiendo claramente lo que sucedía en este momento de la crucifixión, todos en su gran mayoría escaparon. El conflicto fue terrible. Cuán sombría le parecía a Cristo esta situación allí en el Getsemaní. La malignidad del pecado. Era terrible la tentación de dejar a la familia humana soportar las consecuencias de su propia culpabilidad. Satanás planeó toda angustia posible para quebrantar la fortaleza de Cristo e inducirlo a tomar su divinidad y a salvarse a sí mismo, a bajar de la cruz y destruir a todos los que lo estaban haciendo sufrir. De no ser por la presencia del ángel poderoso que está en la presencia de Dios ocupando el lugar del que cayó Satanás, el ángel Gabriel que vino para no para quitar de su mano la copa cuando Jesús estaba temblando allí en el Getsemaní, decidiendo si iba a tomar este duro camino o no, y lo fortaleció con el fin de que pudiera hacerlo con la seguridad del amor del Padre. Cristo habría muerto allí nomás en el Getsemaní, aplastado por los pecados de la humanidad que se cargaron sobre él e invadido por la angustia de la soledad, la ingratitud y la falta de comprensión de hasta sus propios discípulos. Fue Satanás quien planeó todos los detalles más amargos de su juicio ante los líderes judíos y romanos y la crucifixión de un inocente. Los agravios, la tortura de las corona de espinas, el manto escarlata, la desnudez
y las llagas de su espalda maltratada por los latigazos, la bofetada en el Sanedrín, los gritos de la multitud rugiente, crucifícale, crucifícale, la tortura de los clavos en sus manos y pies, la terrible dificultad para respirar en la postura forzada por la cruz, la intensa sed que le quemaba la garganta, los escarnios y burlas, los escupitajos de los más viles de este mundo, todo fue planificado por Satanás para quebrantar todas sus defensas y lograr que Cristo desobedeciera, no siguiera el plan de Dios, se levantara de la cruz, descendiera de ella y matara a todos los que le martirizaban. Así no podría nunca redimirse a la humanidad. Satanás fue el cazador furtivo más cruel e implacable que oprimió el corazón de Jesús, causándole suprema angustia, el temor de la separación eterna de su Padre. Sin embargo, para Juan, la cruz fue el momento de la mayor glorificación de Jesús. Fue la entronización de Jesús. Esta idea de la entronización y glorificación de Jesús es una imagen paradójica, ya que la crucifixión era la forma más ignominiosa y vergonzosa de morir. Así que ahora vamos a ver en el cuarto punto esto de la glorificación. Cuando llegaron unos griegos prosélitos de la fe judía y pidieron ver a Jesús, él dijo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Con lo cual se estaba refiriendo a la hora de su muerte. Faltaban solo 4 días para su crucifixión. Juan 12:20. Jesús ya había sido glorificado por el Padre por medio de su vida, su ministerio y los milagros, y aún lo glorificaría otra vez en su muerte y resurrección. Juan 13:30 y 31. En los consejos finales a los discípulos, a los 12, nuevamente él dice que sería glorificado en los sucesos que pronto sucederían, que serían su arresto, su juicio y su crucifixión. Y no tan solo sería glorificado el Hijo, sino también el Padre sería glorificado por la sumisión de Cristo al plan que había sido bosquejado en el cielo para la redención del hombre. En la oración intercesora de Jesús, después de la Santa Cena, Él se dirige al Padre diciendo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Juan 17, 1, 3 y 4. Jesús sería glorificado al ser levantado en una muerte victoriosa que era el preludio necesario de su gloriosa resurrección. Jesús glorificó a su Padre al completar su obra para la salvación de la humanidad. El Padre también volvería a su antigua gloria a Cristo. Por ello, la hora del supremo sufrimiento y humillación de Jesús es la hora del triunfo y la glorificación del Hijo, por paradójico que esto parezca. El quinto punto, Jesús y María. Acá estamos hablando de María Magdalena.
La resurrección de Cristo muy temprano en el primer día de la semana era indispensable para la fe de sus seguidores. Cristo debía levantarse de la tumba como él había dicho que iba a suceder y como lo predecía el Antiguo Testamento. Ningún poder maligno podría retenerlo en el sepulcro. Jesús murió el viernes alrededor de las 3 de la tarde y fue colocado envuelto en una sábana nueva en la tumba también nueva y aún no estrenada de José de Arimatea, un hombre noble del concilio, varón bueno y justo, que era discípulo secreto de Jesús porque pertenecía también al Sanedrín. Pilato ordenó que se le diera el cuerpo de Jesús a José después que obtuvo del centurión que dirigía la crucifixión la confirmación oficial de que Jesús había muerto. Esto es muy importante porque algunos alegaron que Cristo fue colocado en el sepulcro, pero que en realidad no estaba muerto, por eso había resucitado entre comillas. Pero acá tenemos la confirmación porque el centurión ordenó que se le diera un lanzazo en el costado, el cual penetró hasta el pericardio, que es la bolsa que recubre al corazón, y de allí salió sangre y agua. Es decir, ahí se revela la razón final de la muerte de Cristo, que fue un infarto cardíaco por el gran sufrimiento físico y moral que estaba pasando Jesús. Bien, entonces, que decía acá que fue puesto en una sábana limpia en la tumba nueva y aún no estrenada de José de Arimatea. Este hombre era el miembro noble del concilio que no había sido convocado al concilio que juzgó a Jesús. Pilato ordenó que se le diera el cuerpo y había confirmado que en realidad había muerto Jesús. Él, o sea, José de Arimatea, Nicodemo, que era otro personaje muy importante, también del Sanedrín, hombre rico y hombre piadoso, que había tenido ya una entrevista con Jesús previamente, y María Magdalena, junto con otras piadosas mujeres, estuvieron en el momento en que se colocó el cuerpo de Jesús en el sepulcro. Por fin Jesús descansaba. El largo día de oprobio, de burlas y de sufrimiento había terminado, y en el sábado el Hijo de Dios yacía en la tumba de José. Al acercarse la noche, una quietud sorprendente se asentó sobre el Calvario, y muchos volvieron a Jerusalén muy cambiados en su espíritu y en silencio solemne. La resurrección de Cristo se produjo muy temprano en el día domingo, el primer día de la semana, en el amanecer. Se produjo un gran terremoto muy violento porque un ángel del Señor, precisamente el ángel Gabriel, bajó del cielo. Su aspecto era como un relámpago resplandeciente y su ropa era blanca como la nieve. Los 100 soldados romanos colocados o destacados allí alrededor de la tumba para guardar el sepulcro
al cual además lo habían sellado con el sello romano, es decir, habían colocado unas gruesas sogas y estaba colocado un sello, o sea, no era posible hacer rodar la puerta, que era una gran piedra redonda que cubría la entrada de la tumba que estaba cavada en la roca viva, y las sogas estaban asegurando esta piedra redonda, y el sello romano debía ser primero roto para poder sacar o hacer rodar la piedra. Entonces, estos 100 soldados romanos que guardaban el sepulcro, cuando vieron al ángel y el gran resplandor que lo rodeaba y el terremoto, cayeron como muertos, temblando de miedo. Valientes soldados que nunca habían tenido temor del poder humano, ahora son como cautivos, tomados sin espada ni lanza. El rostro que miran ahora es la faz del más poderoso ángel de la hueste del Señor, y no pueden fijar su mirada en él. Huyen las huestes de las tinieblas, es decir, los ángeles diabólicos, los secuaces de Satanás, que invisibles estaban allí también en guardia alrededor del sepulcro de Cristo. Los ángeles satánicos, ambos grupos, ven quitar la piedra como si fuese un guijarro y oyen proclamar sobre el sepulcro abierto el, el transmitir la orden del Padre: Hijo de Dios, sal fuera, tu Padre te llama. Ven a Jesús salir de la tumba y le oyen proclamar sobre el sepulcro abierto: yo soy la resurrección y la vida. Salen allí con majestad y gloria, y la hueste angélica, o sea, además de los ángeles satánicos, también estaban allí los ángeles de Dios, esperando que Cristo resucitase. Cuando ven a Cristo resucitar y proclamar: yo soy la resurrección y la vida, se postran en adoración delante del Redentor y dan la bienvenida a su rey con cantos de alabanza. La guardia romana contempló todo esto aterrorizada. Montañas sobre montañas acumuladas sobre el sepulcro de Cristo no habrían podido impedirle salir. Cuando el séquito celestial quedó oculto de su vista y Cristo también desapareció, dejando la tumba abierta y vacía, los guardias romanos, temblando y tambaleándose como borrachos, se pusieron de pie y corriendo se dirigieron apresuradamente a la ciudad, contando a todos con los cuales se cruzaban lo que ellos habían presenciado. Cuando los sacerdotes oyeron las nuevas de estos soldados, sus rostros parecían como muertos y solo atinaron a tratar de sobornar a los soldados con mucho dinero para que dijeran que el cuerpo de Cristo había sido robado mientras ellos dormían, lo cual constituía una falta tan grave para los soldados que ameritaba la muerte. María tuvo el privilegio único, antes que ninguno de sus discípulos, de ver la tumba vacía, y también la primera en ver al Salvador resucitado. Sin embargo, ella nunca había pensado que Jesús resucitaría.
no porque no lo supiera, sino porque todos los discípulos no habían tomado conciencia real, en primer lugar, ni siquiera de que Jesús moriría, aunque Cristo les dijo repetidamente cómo iba a ser su muerte y cuándo, y también les había hablado de la resurrección, pero en ellos era como que se hubiera borrado y lo único que le preocupaba a María era que el cuerpo de Jesús había desaparecido y ella anhelaba encontrarlo. Solo después de que Jesús mismo, con su voz familiar, la nombrara María para que ella reconociera a su maestro. Casi todos los discípulos estaban renuentes a creer las buenas nuevas transmitidas por María y las otras mujeres que también vieron el sepulcro vacío y que también vieron a Jesús resucitado. Cristo no entregó su vida hasta terminar la obra que había venido a hacer, hasta que con su último aliento clamó, consumado es. O sea, he terminado la obra que me has encomendado, la he llevado hasta su fin. La batalla había sido ganada, había conquistado la victoria y plantó su estandarte en las alturas eternas. ¡Qué gozo! ¡Qué gran gozo hubo en el cielo! Todo el cielo se abocaría al triunfo del Salvador y se uniría al regocijo general, celebrando así la derrota de Satanás. Ahora, nosotros actualmente como discípulos de Jesús, creemos verdaderamente que Él ha resucitado y está a la diestra del Padre, obrando nuestra salvación. Sería un buen tema de reflexión.